No sé si hasta ahora me he definido, yo creo que sí, porque aquí en este canal hay ya muchos vídeos desde hace tiempo en el que yo manifiesto mis intenciones y mi mentalidad iberista, es decir, llamémoslo como queramos, a mí me da igual, a mí las etiquetas y los nombres me importan un pito. Hispanista de la vieja Hispania. Siempre he creído en la necesidad de que España y Portugal se unan. Ojo, España y Portugal se unan, porque España y Portugal siempre fueron dos naciones distintas. No se trata de recuperar Portugal. Nosotros no tenemos que recuperar Portugal, porque Portugal nunca fue nuestra. Sí lo fue de Hispania, pero Hispania y España no son la misma cosa. Cuando se intentó recuperar Hispania, salió un acto fallido en ese intento de recuperación de Hispania que se llamó España. Pero España no es Hispania. Para que España fuera Hispania tendría que incluir a Portugal. Sí es cierto que en tiempos de Felipe II hubo un breve periodo de tiempo de 50, 60 o 70 años, no recuerdo bien, tendría que buscarlo, en el que efectivamente la corona hispánica incluía también a Portugal, pero aquello se rompió. A Felipe II algunos asesores le dijeron que pusiera la capital en Lisboa, él se empeñó en mantenerla en Madrid, en el Escorial, y pasaron alguna serie de cosas y al final los portugueses se marcharon de nuevo. No les fue bien el invento. Algo haríamos mal también, digo yo, ¿no? Sí, pero salvo ese periodo corto de tiempo, España es una cosa y Portugal es otra. De hecho, Portugal es una de las naciones más antiguas de Europa, al igual que lo hubiera sido Castilla si nunca hubiera existido España. Es decir, Portugal era un condado portucalense. Sí que creo que ya he hecho vídeos sobre esto aquí. No sé ahora mismo dónde está, pero me suena de haber contado este mismo rollo hace ya mucho tiempo. Lo que luego fue el reino de Portugal, inicialmente fueron los condados portucalenses. Voy a ver si encuentro el vídeo por ahí. Los condados portucalenses pertenecían al reino de León, al igual que el condado de Castilla. En los tiempos en los que Castilla solo era un condado en tierras de Euskal Herria, de ahí donde nace Castilla, Portugal eran los condados portucalenses que también dependían del reino de León. Al igual que Castilla, los condados portucalenses se separaron del reino de León. Y al igual que Castilla, una vez que se separan, comienzan a ser reino. Y nace el reino de Portugal, al igual que nace el reino de Castilla. Es decir, Castilla y Portugal serían las dos naciones una de las naciones más antiguas de Europa. Lo que pasa es que el reino de Portugal siempre siguió siendo reino de Portugal, mientras que el reino de Castilla siguió creciendo, absorbiendo otros reinos, unas veces absorbiendo reinos vía militar y otras veces con la bragueta. Pero da igual, el procedimiento que utilices desde mi punto de vista es indiferente. La cuestión es que se absorben reinos. Entonces, el condado de Castilla va absorbiendo territorios, unas veces por la guerra, otras veces con matrimonios, hasta configurarse finalmente tras el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando, el rey de Aragón, lo que luego llamamos España. Que entonces ni siquiera lo llamaban así, hablaban de las Españas. Pero ahí no es Hispania, porque Portugal, el viejo condado portucalense, los condados portucalenses, siguieron siendo reino de Portugal y no se unieron a ese proyecto encabezado por la corona de Castilla, que luego se llamó España, o mejor dicho, las Españas. Sí hubo guerras, intentos de Castilla de conquistar el reino de Portugal, pero no se consiguió. Guerras entre Portugal y España ha habido a punta pala, precisamente por eso. Sin embargo, Portugal siempre siguió siendo, desde el momento en que los condados portucalenses se separaron del reino de León, desde ese momento ellos existen como reino, como nación independiente, y nosotros, los castellanos, también. Lo que pasa es que, claro, luego Castilla, se hace el harakiri y se funde en un proyecto más importante, mayor, que se llama finalmente España. Yo no hablo de recuperar Portugal, porque España no tiene nada que recuperar en Portugal, porque España es una cosa y Portugal es otra. En todo caso, si queremos recuperar la vieja Hispania, pero como digo, España, si tenemos la vista puesta en Hispania, España es un acto fallido, porque España jamás consiguió convertirse en la vieja Hispania. Para mí es muy sencillo, en España, habría tres grandes bloques, tres grandes líneas de reconquista. La que estaría encabezada por la que sería la línea que iría desde Galicia hasta Portugal, la línea castellana y la línea aragonesa. Para que Hispania hubiera existido, esas tres grandes coronas tendrían que haberse unificado en una que sería Hispania, pero no se consiguió.
Hubo una época en la que Castilla se podía haber unido a Portugal, estaba en la mente. Lo que pasa es que al final se unieron a Aragón, pero nunca se unieron las tres, no surgió eso, la historia no ha dado eso. Solamente hubiera existido Hispania si esas tres grandes coronas se hubieran unificado, Portugal, Castilla y Aragón. Ahí ya en medio podíamos meter también Navarra, pero Navarra era un territorio ahí arriba encajonado entre el reino de Francia por arriba, Castilla por un lado y Aragón por otro, convertido en un sándwich. Y ahí abajo estaba Andalucía, pero Andalucía era de los moros, era Al-Ándalus. Al-Ándalus llegaba hasta el lago de Nol, pero conforme va avanzando la Reconquista, Andalucía se queda por ahí por Despeñaperros para abajo. Y eso fue al final algo que conquista mayoritariamente Castilla, con lo cual el reino de Castilla llega hasta ahí abajo. Pero ya son tierras conquistadas, porque como bien dicen los asturianos, nosotros somos España y los demás sois todos tierra conquistada. Y yo parto de esa idea también, porque antes que Castilla, e incluso estaría el reino asturiano, el reino astur-leonés. Bien, pues de ahí sale Portugal. De ahí sale Portugal, al igual que Castilla. Entonces, si hablamos de España, hablamos de una cosa distinta a Hispania. España e Hispania no son en absoluto la misma cosa. Entonces, no es España quien tiene que absorber a Portugal, ni mucho menos. Es España y Portugal la que tendrían que unirse, terminar el proceso de una vez para construir Hispania, que no se ha podido construir en todos estos años. Porque, repito, si lo que tenemos es la vista puesta en Hispania, España es un acto fallido. Es un acto fallido puesto la vista es en Hispania, que nadie se me suba a la parra. Y no estoy diciendo que España sea un acto fallido en sí. España ha sido uno de los mayores imperios. Pero si nuestra idea es tener la vista fija en la recuperación de la vieja Hispania, en lo que es España o Portugal, sería un acto fallido las dos, porque no se consiguieron reunir. Mi idea ahora es esa, precisamente. Ahora que tenemos los problemas, hay gente que me dice, ahora que tenemos los problemas, vamos a pensar en recuperar. Nosotros no tenemos que recuperar nada. Como España, no tenemos que recuperar Portugal, porque Portugal jamás fue nuestra. Los españoles somos una nación distinta de los portugueses. Y casi diría yo gracias a Dios, porque Portugal ha quedado como reserva en estos tiempos en los que España pues está como está. Yo cuando voy a Portugal me siento mucho más a gusto que cuando voy a Cataluña, por ejemplo. Yo voy a Cataluña y a veces me siento extranjero en Cataluña. Yo voy a Portugal y me siento encantadoramente bien. Yo sé que los portugueses tienen nuestros resquemores contra nosotros, contra los castellanos, por razones históricas. Pero, sin embargo, yo cuando voy a Portugal me encuentro con gente que naturalmente son portugueses y se empeñan en hablar conmigo en castellano. A mí, que me gusta chapurrear el portugués, intento hablar con ellos en portugués y me dicen, por favor, pero déjame que practique el castellano contigo. Yo le digo lo mismo, digo, déjame tú que yo practique el portugués. Justamente pasa lo contrario que en Cataluña. Llego a Cataluña y me encuentro con gente que se niega a hablar castellano conmigo y que me tengo que pelear con esa persona porque no me quiere hablar en castellano. En cambio, en Portugal me tengo que pelear con los portugueses para que me dejen hablar portugués, porque si por ellos fuera, solo hablaríamos la conversación en castellano. Eso es lo que yo me encuentro cuando voy a Portugal. Aparte de una gente amabilísima y encantadora conmigo, cosa que no me ocurre, repito, en otras zonas de España, como por ejemplo Cataluña. Sí me ocurre en el País Vasco. En el País Vasco me siento como en casa, pero en otras zonas de España, lamentablemente no. Y eso es lo que tengo que decir porque es mi experiencia personal. Entonces, ahora que precisamente Cataluña se quiere marchar, pues a mí me parece mucho más inteligente, en una época en la que no tenemos ni ejército, mirar hacia Portugal y plantearle a Portugal algo distinto. Es decir, no es Portugal, te vamos a absorber. Nosotros no tenemos que absorber a nadie, porque Portugal no hay que recuperarla. Nosotros jamás hemos tenido Portugal, sino plantear con Portugal la recuperación de la vieja Hispania, olvidándonos un poco de nuestros particularismos nacionales. Es decir, ¿cómo hacer esto? Yo tampoco es que yo no soy centralista, entonces no creo en el centralismo. Mi modelo sería un modelo parecido al que tienen ahora mismo los vascos con nosotros, es decir, el cupo, la cuestión del cupo vasco y de lo que es el acuerdo económico. Ese modelo que yo quiero para toda España, lo querría también para toda Hispania. Entonces, de forma en que el territorio del antiguo Reino de Portugal, hoy República de Portugal, pudiera formar parte de esa nueva, si queréis llamarlo federación, a mí me parece bien el modelo federativo, es lo que más se parece al viejo modelo feudal, y en ese modelo federativo, portugueses, gallegos, vascos, castellanos, andaluces, valencianos, extremeños, etcétera, etcétera, murcianos naturalmente, pero con Murcia nunca la he visto como algo independiente, eso es algo nuevo, antes era Murcia y Albacete, pero bueno, da igual. Asturianos, riojanos, porque es que La Rioja, el Logroño, forma parte de Castilla,
Cantabria tampoco la he nombrado, pero forma parte de Castilla y así. Bien, todos esos territorios antiguos reinos españoles, o mejor dicho hispánicos, a lo mejor habría que pensar en volver a coger las cartas de la baraja, barajarlos y volver otra vez a unirlos de otra manera. Porque el modelo de España no está funcionando ya, y a lo mejor habría que volver a pensar en la vieja Hispania y volver a unirnos todos los territorios de todos los reinos, los antiguos reinos que están en la península ibérica, de otra manera. Y si los catalanes no se quieren unir a este nuevo proyecto tan grande en el que estaría en Portugal, peor para ellos. Al final ellos saldrían perdiendo, vendrían llorando, llamando a las puertas de la nueva Hispania, diciendo por favor dejadnos entrar. A lo mejor el proyecto España ya no les gusta y se quieren marchar. Ahora creamos una nueva Hispania que perfectamente podría tener la capital en Lisboa. Y así se acabó el problema de la discusión entre Barcelona y Madrid. La mierda, ni para Barcelona ni para Madrid. La llevamos a Lisboa, que además tiene puerto de mar y da al Atlántico, que es hacia donde hay que mirar. Y dejar de mirar tanto hacia Alemania. Yo no digo que no seamos europeos, yo me siento europeo por historia y por geografía. Ahora, ¿por qué tenemos que estar siempre mirando hacia Bruselas o hacia lo que hace la Merkel en Berlín? Lo siento, yo soy bastante germanófobo, lo he sido así, esa es mi posición. Entonces, una vez, o miro para el este y miro hacia Rusia, o miro hacia lo que es lo mío, lo tradicionalmente mío y de los portugueses, que es América. Y no digo con esto de que haya que unificar y volver a recuperar territorios, eso es imposible. Lo que hablo es de reunificar las cartas de la baraja y volver a pensar no ya en España, sino en Hispania, que no son la misma cosa. Y acordar con el reino de Portugal, con el antiguo reino de Portugal, una unión, lo que hoy son lo que son los antiguos reinos, volver a unirlos de otra manera y volver a pensar en Hispania, España. Mas da graça eu vejo-te nua quando pombo te olha sorrir. És mulher na rua e no bairro mais alto do sonho. Ponho o fado que soube inventar, aguardente de vida e medronho, que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus cheios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida.